Buenos días a todos y gracias por venir. Somos los alumnos de primaria del Aulario de Chera y pertenecemos al CRA El Tejo. Para quien no sepa qué es un CRA, os queremos explicar que son centros rurales agrupados. Así pues, pertenecemos a una escuela rural, con 14 alumnos en total, 5 de infantil y 9 de primaria. En nuestro pueblo vivimos durante todo el año unos 350 habitantes. Aunque en vacaciones y fines de semana la población se triplica, puesto que contamos con el Parque Geológico Natural de Chera Sot de Chera, el cual es bastante visitado. Hoy os queremos presentar una obra de teatro porque durante el curso escolar dedicamos unos 20 minutos semanales a la práctica del teatro, ya que nuestra maestra considera que es beneficioso para nosotros. ¿Qué ventajas nos aporta el teatro en el colegio? Nos permite potenciar las relaciones personales con nuestros compañeros. Nos permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento corporal y la música. Nos estimula el placer por la lectura y la expresión oral. Nos entrena para perder el miedo a hablar en público. Nos permite mostrar nuestros sentimientos e ideas. Desarrollamos la empatía ya que nos enseña a ponernos en lugar de otras personas que son diferentes a nosotros. Nos ayuda a estudiar porque nos entrena para memorizar, retener información, etc. Nos entrena para vocalizar y pronunciar mejor. Les entrena para aprender a escucharse entre ellos. Les divierte y hace pasar un buen rato a los espectadores. Por todas estas razones y alguna más, dedicamos esos 20 minutos a la semana a la práctica del teatro. Este curso dedicamos nuestra obra al tejo, árbol que da nombre a nuestro centro y el cual fue venerado durante miles de años por los celtas, quienes dan origen a nuestra tradición de decorar el árbol cada Navidad, ya que así ellos celebraban la llegada del solsticio de invierno. Queremos dedicarle esta obra de teatro a todo nuestro pueblo de Chera y a nuestro Parque Geológico Natural. Y os invitamos a todos para que vengáis a conocerlo, a cuidarlo y a respetarlo como os enseñaremos en esta obra de teatro que a continuación os representaremos. Érase una vez una semillita que cayó en el suelo blando del Parque Natural de Chera Sot de Chera. Se sintió tan a gusto que se acurrucó bajo una hoja seca marrón y pronto se quedó dormida. Por la mañana, el sol dio un salto por detrás de una colina y le dijo: Semillita, ha llegado la hora de crecer. Yo te enseñaré todo lo que hay que saber. Escúchame bien y te convertirás en un tejo al que llamarán el árbol sabio. Y la semillita estiró los brazos y creció, creció y creció. Después de mucho tiempo, la semillita le dijo al sol: Te he escuchado, ya he crecido. ¿Soy el tejo que me dijiste? Claro que sí, eres el árbol sabio. Mi y Emma son dos hermanos inseparables. Y un día decidieron dar un paseo por el camino que conduce al Parque Natural. Después de un rato se sentaron en el suelo junto a un tejo grande. Emma tenía hambre y por eso se metió la mano en el bolsillo y sacó uno de los caramelos que se había traído. Desenvolvió uno de los caramelos, se lo metió en la boca y tiró el papel al suelo. En ese mismo momento escuchó una voz extraña que le decía: las basuras deben meterse en las papeleras y los papeles pegajosos y pringosos de los caramelos son basura. ¡Ah! ¿Quién ha dicho eso? No creo que los tejos puedan hablar. Y eso, no creemos que los tejos puedan hablar. La mayoría de los tejos no hablan, pero yo no soy la mayoría. Entonces, ¿qué clase de tejo eres? Soy el árbol sabio y te lo digo en serio. Debes poner el envoltorio de tu caramelo que has tirado al suelo en la papelera. ¿No te das cuenta que todo hace que estés sucio y desastrado? Bueno, yo creo que un papelito solo no cambia las cosas. Claro, Emma, es un papel, aunque si yo tirase otro y otro día otro y otro y otro,
Claro que sí, al suelo no le gusta estar cubierto de papeles de caramelo. ¿Te gustaría a ti? A mí no me importaría. Bueno, ahora veremos si te importa o no. El gran árbol sabio se puso de muy mal humor y comenzó a recitar unas palabras extrañas. Sopla al este y al oeste, viento trae papeles, no es un cuento, papeles de caramelo que lo pegan hasta el suelo. Las palabras mágicas del árbol sabio comenzaron a dar resultado. De pronto, papeles pegajosos comenzaron a caer del cielo y cubrieron a la pobre Emma de pies a cabeza. El árbol sabio se reía. ¡Ay, que me rompo el tronco! ¿Y ahora qué? ¿Te da igual estar llena de papeles? Me siento como si fuera basura. Por favor, sácame de este lío. Te prometo que nunca más tiraré un papelito al suelo. Por favor, por favor. El árbol sabio comenzó a sentir pena por Emma. Bueno, pero solo si lo prometes en serio. Papelitos, pingosos, pegajosos, dulcecitos. Marchaos volando, marchaos de mi amiguita. Los versos mágicos dieron resultado y toda la basura se despegó de Emma y se marchó volando para caer en la papelera. Tim estaba asombrado. ¿Cómo lo has hecho? Oh, es muy fácil, ¿sabes? Poner unos papeles sucios en la papelera te produce una sensación maravillosa. Casi nada. Parece como si hubieras limpiado todo el mundo. Tenéis que probarlo. ¡Sí que lo haremos! Bueno. Y ahora me tenéis que decir cómo llamáis. Yo me llamo Tim, de Timoteo, y ella se llama Emma. Me parece que vosotros y yo vamos a ser muy buenos amigos. Nuestro parque, un lugar como ninguno, lleno de cosas hermosas y tenemos solo uno. Al parque yo voy a cuidar, porque es el lugar al que llamo hogar. Al parque yo voy a cuidar. Por cierto, chicos, ¿sabéis que hay papeleras de distintos colores? ¿Distintos colores? Sí, como los contenedores que encontramos en las calles del pueblo. Ah, sí, los hemos visto. ¿Recuerdas, Emma? Sí, los tenemos cerquita de casa, Tim. Son del color amarillo, verde, azul y marrón, ¿verdad? Correcto, a ellos me refería y supongo que debéis saber cómo se utilizan. Sí, el amarillo es para los residuos de plástico, el verde para los de vidrio y... Sí, Emma. Y la mamá me explicó ayer que el azul es para el papel y el cartón y el marrón para la materia orgánica. Vaya. Veo que estáis muy bien informados. Sí, tienes toda la razón, árbol sabio. Y a partir de ahora escucharemos todos tus consejos, ¿verdad, Tim? Sí, Emma. El mundo necesita reciclar y unidos lo podemos conseguir. Vamos a contárselo a nuestros amigos. Claro que sí, Tim. Muy buena idea. Los niños se despidieron del gran árbol sabio y contentísimos corrieron a explicar a sus amigos del pueblo todo lo que habían aprendido. Estos quedaron tan maravillados que pronto aprendieron a reciclar para así poder cuidar de nuestras montañas, ríos, bosques, pantanos, etc., que forman nuestro parque natural de Chera, Sot de Chera. Vamos a pintar el camino que nos lleve a un lugar donde no muera el sol. Vamos a dejar que mañana tenga un nuevo color. Puedes alcanzar a la luna si te subes al mar, si tu alfombra es el viento. Puedes apagar un incendio con las gotas que habrá solo en tu pensamiento. Vamos a dejarnos llevar para aprender a volar al reino de la ilusión. Vamos a escribir en el viento una nueva canción. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar.
mejor, un mundo para Poneos aquí en el cuidar. centro, en el centro. Mira que les he dicho. A ver, Mónica, bailarina. Eva, bailarina. Adrián, semillita. El sol, Fran. Vamos a contarte una historia de mujeres que deseando Emma, Carol. con un superhéroe genial dispuesto a ser Tim, David. de las botas. Árbol sabio, Borja. Para aprender a volar. Y narradora, Aitana.